Hola, es un gusto el poder presentar esta ponencia acerca de la Segunda Intervención Francesa. Fue un conflicto importante que marcó historia en nuestro país y que trajo consecuencias tan grandes como la creación del Segundo Imperio Mexicano. Bueno, sin más preámbulos, comencemos con esto. ¿Cómo comenzó todo? En la época presidencial de Benito Juárez, el país se encontraba en una situación muy complicada, ya que se venía de la llamada Guerra de Reforma, y además se tenían deudas con países externos, los cuales eran Francia, Inglaterra y España. Una de las medidas que tomó Juárez fue suspender el pago a esta deuda externa a partir del 17 de julio de 1861. Ante esta decisión, los países afectados el 31 de octubre de ese mismo año resuelven en Londres, Inglaterra, bloquear los puertos ubicados en el Golfo de México. Tratados de la Soledad. En 1862, los tres aliados, Francia, Inglaterra y España, desembarcaron en Veracruz, y enseguida sus representantes acordaron los tratados preliminares de la Soledad, 19 de febrero de 1862, en los que se comprometían, entre otras cosas, a no atentar contra la independencia, soberanía e integridad del territorio mexicano. Con este tratado, España e Inglaterra se retiraron militarmente del país, cosa que Francia no hizo. Esta nación desde el comienzo tenía intenciones de someter al país y expandir la influencia francesa, primero en México y más tarde en América Latina. Conflicto con Francia. Francia exigía el pago inmediato de la deuda, por lo que el ejército francés, comandado por el conde de Lorenzés, comenzó la movilización de su ejército hacia tierras mexicanas. El 27 de abril de 1862 llegaron a Cruzzingo, Veracruz, en dirección a la Ciudad de México. Entonces, Benito Juárez optó por hacer un llamado a sus contrarios, los conservadores, para invitarlos a unirse por la libertad de la patria. Solo respondió el general Miguel Negrete. Así, el ejército mexicano estaba comandado por los generales Ignacio Zaragoza, Miguel Negrete y Porfirio Díaz. Batalla del 5 de mayo. Las tropas francesas llegaron a Puebla, en donde el general Conde de Lorenzés, confiado en la superioridad de sus tropas sobre el ejército mexicano, ordenó el ataque de los fuertes de Loreto y Guadalupe. Sin embargo, encontró resistencias del ejército fiel al gobierno de Benito Juárez. Ahí, los generales Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz, Miguel Negrete, Francisco Lamadrid y Felipe Berriozábal defendieron las posiciones de Puebla del ejército republicano. En la mañana del 5 de mayo de 1862 se iniciaba la batalla y, casi 7 horas después, Ignacio Zaragoza anunciaba la victoria del Ejército Nacional frente a los franceses. Los invasores sufrieron serias bajas y la dura realidad de que no sería tan sencillo tomar la capital del país y todo México. Toma de la capital. El general Zaragoza muere el 8 de septiembre de 1862, por lo que el mando del Ejército de Oriente le fue dado al general Jesús González Ortega. Él enfrentó a un ejército francés menos confiado y con mayor parque. Los franceses sitiaron Puebla por 2 meses, de marzo a abril de 1863, hasta que finalmente cayó el 17 de mayo del mismo año. Este giro obligó a Benito Juárez a abandonar la capital y llevar su gobierno hacia San Luis Potosí, haciendo que el ejército francés tome la capital el 10 de junio de 1863. Finalmente, instauración del Segundo Imperio Mexicano. Una vez tomada la capital, el representante de Napoleón III, Frederick Forey, desconoce el gobierno republicano de Juárez mediante un decreto. Sin embargo, mantiene las leyes de reforma. Forey reunió una junta provisional de gobierno y de notables compuesta por conservadores mexicanos. Estos aprobaron la adopción de México al sistema de gobierno monárquico hereditario. La corona del trono de México sería ofrecida al archiduque Fernando Maximiliano. Así, la mesa de conservadores partieron a Europa a ofrecer la corona del Imperio Mexicano a Maximiliano. Al aceptar este, inició formalmente el Segundo Imperio Mexicano, conocido también como el Imperio Maximiliano en México. Una vez concluido este tema, quiero finalizar esta ponencia mencionando lo que pienso acerca de estas invasiones. Creo que la decisión que tomó Juárez al suspender el pago de la deuda externa no fue la mejor, ya que esto desencadenó varias batallas y problemas para el país, y claro, el Segundo Imperio Mexicano. Pero como hemos visto a lo largo de la historia de México, cada que ocurren conflictos de esta gravedad, el país logra recuperarse y conseguir una estabilidad, aunque aún se cometieron muchos errores en lo que sigue la historia de nuestro país, pero lo importante está en aprender de ellos y evitar cometerlos de nuevo.